Hoy día es un momento de reflexión para todos los ecuatorianos, especialmente para quienes vivimos en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Aquel día 16 de abril, 18 horas con 58 minutos, 58 segundos de un sismo de 7.8 grados en la escala de momento sísmico con epicentro en Pedernales, entre Pedernales y Manabí, afectó básicamente más a la provincia por la zona de fractura hacia la zona sur, entonces afectó muchísimo más a los sectores de Manabí, los cantones de Pedernales, Jama, el cantón Portoviejo, Bahía, pero que también dejó secuelas muy importantes en la zona norte del país, Esmeraldas, sobre todo Muisne, Atacames, Esmeraldas, Río Verde, hasta San Lorenzo. Este sismo fue sentido en muchas de las provincias como Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Guayas, en donde existieron 673 fallecidos, 10 esmeraldeños que estaban por la ciudad, por la provincia de Manabí. 4 de ellos miembros de mi familia, mi hermana, 2 de sus hijos y su esposo. Claro, lógicamente, una tristeza que embarga a mis padres, los ingenieros Edilberto Estupiñán y Luxiola Toro, sobre todo cuando en aquel entonces se abrían ya las matrículas de las universidades eh, para que sus hijos puedan llegar a acudir con la profesionalización. Más de 28,000 personas albergadas, entre ellas muchas en las poblaciones de Chamanga, en donde existieron alrededor de 300 familias entre campamentos, refugios y albergues, muchos de ellos informales. También en estos casos existió en el sector de Muisne más de 250, también 300 familias en estos campamentos que fueron armados con las Fuerzas Armadas, con el MIES y con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Yo ejercía el cargo de responsable provincial y secretario del COE provincial en aquel entonces. También se generó afectaciones en, en Portete. Recuerden que toda esa isla también fue evacuada y se le ubicó una urbanización. También asimismo en Tonsupa y también en Esmeraldas, en donde fueron albergados en el en sector de Tachina, en el redondel de Tachina, un campamento que existía por parte del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, en el sector de Limones también hubo un campamento basado en esto. Pero básicamente el dolor y las viviendas que se destruyeron, es decir, muchos casos perdieron la vida, pero también otros perdieron sus viviendas. Y esas viviendas, muchas de ellas no fueron devueltas, en este caso a través de bonos del Estado, por diversos problemas, algunos por procesos de corrupción y otros por problemas de acceso a bonos, y eso es lo que también se recuerda entre diversos motivos. La tristeza de perderlo todo en 58 segundos, muchos sus vidas, 673, y algunos lo que lograron alrededor de toda su vida. Con esto que nos acabas de narrar, Beto, bueno, al fin y al cabo también nuestra solidaridad, pues son 5 años de haber perdido familiares muy cercanos y te toca a ti mismo estar dentro de esta situación. A veces son aspectos sui generis que le toca a la vida a uno eh, eh, reseñar dentro de todos estos ambientes que se dan, el trabajo y la parte familiar. Pero bien, en estos 5 años, ¿crees tú que se ha podido entender por parte del ciudadano común de poder, en un caso no consentido,
si llegase a ocurrir algo, porque estamos en este sector del mundo en el cual pues vamos a ser afectados, no se sabe si mañana, pasado, después de un año, después de 10 o 50 años, nuevamente de un movimiento de tal magnitud o todavía mucho de mucha mayor magnitud. ¿Estamos preparados para enfrentar una situación de esa con la experiencia que nos ha tocado vivir? El audio. Para iniciar con la respuesta, primero, no hemos aprendido de nuestros errores. Esto es un tema de que hoy día, a los 5 años, muy pocos de los medios de comunicación, por ejemplo, con la solidaridad y la frontalidad que ustedes lo hacen a través de este enlace regional informativo, recordarán este momento. La población probablemente ya casi nada, y es por eso que muchos siguen construyendo sin ningún proceso de criterio técnico y únicamente la, por la motivación de tener una vivienda. Muchos de nosotros ya nos olvidamos y pensamos que nuestras viviendas ya podrían soportar un evento tal vez sismogenético o tsunamigénico mucho mayor, porque en Esmeraldas estamos nosotros como provincia en este entonces, estamos sujetos a eventos mucho más intensos y de mayor magnitud que el del sismo del 16A, pero que indudablemente el proceso de preparación lo estamos haciendo. Es un proceso muy largo, es un proceso de trabajo cultural que tal vez en esta generación no lo podamos lograr, pero que indudablemente el trabajo, así sea con pocos, salvar una vida ya es suficiente y ya es bastante. Sí, bastante, no suficiente, perdón. Pero que indudablemente esa es una tarea de todos. Asimismo, como en el trabajo de la pandemia, es un trabajo que debemos hacer cada uno de nosotros y asumirlo con frontalidad. Si me preguntas si estamos preparados para asumir un nuevo sismo, la respuesta básica, indudable, lógica, es no, absolutamente no. Nadie está preparado para un evento de este tipo, nadie está preparado para el shock que traen estos momentos en donde la tierra tiembla y mucho más, nadie está preparado para perder sus bienes y sus familiares. 8 de la mañana con 12 minutos, 8 de la mañana con 12 minutos. Y hablando sobre este tema, Beto, hay otros aspectos que se han venido dando pues el año anterior y parte también de este año. Ido registrando movimientos telúricos, sobre todo en ese, como le llaman ustedes, ese enjambre sísmico que existe frente a las costas de Esmeraldas. En ese sentido, estamos también viviendo en diferentes puntos de la ciudad de Esmeraldas asentamientos o deslizamientos. Hablamos de el ubicado en el sector del barrio Esmeraldas Libre, en la cual ya hay unas 3 viviendas, bueno, 3 construcciones que así como tú lo señalas, se hicieron sin tener el respectivo permiso. No sé quién les dio permiso para hacer esas viviendas en un sitio donde ya antes del mismo terremoto se había generado deslizamientos. ¿Te acuerdas? La construcción que tenían los el la vicariato. Iglesia Católica, esos desde el sitio donde estaba construido fue a parar prácticamente al río que cruza pues casi todo Esmeralda, un estero que cruza Esmeralda y que siempre está drenando agua. En esos sitios, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está recomendando a los ciudadanos para que no construyan? Bueno, básicamente en este lugar, este sector que tú estás informando, hay una vertiente y hay procesos por el tema del tipo de suelo que no soportan mayor tipo de peso, mayores construcciones de mayores pesos. Aunque existen obras de mitigación, indudablemente, es decir, obras civiles que pueden ayudar y coadyuvar para que se reduzca la vulnerabilidad, tarde o temprano la naturaleza cobra factura.
y eso es lo que está pasando en este sector. Allí, básicamente, el estero Miquito, que nace en este sector de San Martín de Porres, en el sector de los moteles, y lógicamente por ahí circula también una alcantarilla. En algunas de las ocasiones es obstruida. Existe agua subterránea y esa agua subterránea en algún momento genera esta afectación y deslizamiento de la zona. La vía que está allí no es una vía construida de alguna manera también informalmente. Se están haciendo trabajos temporales y únicamente serán temporales porque no se puede trabajar en invierno, aunque estamos en veranillo, pero hay que pensar que las lluvias vienen y destruyen todo. Entonces, por el momento, esa vía tiene que estar así. Pero algo más que me preocupa, que tiene que ver con procesos sísmicos, también de placas tectónicas en el sector pero que también son deslizamientos, en el sector del barrio Regocijo. Allí en estos momentos, en el penúltimo mirador, digamos, el que sube y que disfruta de la parte alta de la ciudad, también está viviendo un proceso de deslizamientos. Y estos procesos de deslizamientos, bueno, de los que más se recuerdan en el año 97, cuando se afectaron varias discotecas en el Malecón de Las Palmas, toda esa loma baja. Ahora en Flopec también pasó lo mismo, y esto es donde existe una simbiosis de este proceso y afecta también a la población que se encuentra allí. Alrededor de 9 a 10 familias en estos momentos están siendo afectadas. Hoy día visitaremos con la señora gobernadora, la señora alcaldesa, el señor vicealcalde, Secretaría de Gestión de Riesgos, Midubi, MTOP, para poder generar una evaluación mucho más profunda y un análisis también de que el ente político y técnico conozca, para que la población pueda comunicar y expresar lo que realmente siente. También allí se está generando un deslizamiento, también por procesos, lógicamente, de afectación por la temporada de lluvias. Mauricio, paso con usted para alguna consulta con el ingeniero Beto Estupiñán. Adelante. Sí, momentos difíciles para todos, ¿no? Recordar, y hay mucha gente que incluso no ha logrado superar su crisis de nervios, su crisis de ansiedad y todo, pero hay que reponernos de toda esta situación. Dicen, al mal tiempo, buena cara. Con la ayuda de Dios, seguir superando. Ingeniero, ¿usted cree que el gobierno pudo haber hecho algo más por estos damnificados? Han pasado 5 años y gente sigue viviendo en covachas, sigue viviendo como damnificados en Esmeralda, en varios sectores de la provincia de Esmeralda, especialmente en el sector Chamanga. Claro, indudablemente faltó mucha intervención, probablemente pocos técnicos, probablemente muchas manos en la cosa pública, en los dineros públicos, generaron también que algunos se aprovecharan, igual que en el tema de la pandemia, en temas económicos, y estos generaron que muchas personas no pudieran acceder a los bonos. Y la dificultad, sobre todo porque el área rural fue la más afectada, entendiéndose de que allí habían que construir viviendas en terreno propio. Y eso, la factura lo trae la historia, juzgará a las personas que en estos casos no pudieron hacer llegar estos beneficios que se les incluía. Si bien es cierto, las urbanizaciones en Chamanga para 220 familias no fue suficiente, aunque fue un trabajo que realizó el gobierno. La facilidad portuaria, la facilidad pesquera, creo que todavía no ha sido concluida, pero que inició la construcción con la Ley de Solidaridad. La misma vía hacia Mataje, que es la fronteriza, y la binacional, a su vez, el trabajo que se hizo con las 200 soluciones habitacionales, con una urbanización, un UPC, un CIBB, le insistimos, en la ciudad de Muisne, 80 soluciones habitacionales en Portete, también las 180 soluciones habitacionales en Tonsupa, asimismo el puente de triciclos, de tricimotos, digamos así, para la ciudad de Muisne. Son eventos, son ciertas, y la construcción nuevamente la reconstrucción de esa carretera de 15 parches en ciertos lugares, son procesos que quedaron de la reconstrucción. Muchos de ellos truncos
en los dos gobiernos anteriores y mucho más en el gobierno actual. También pues lógicamente han generado que no haya llegado la ayuda suficiente, tanto en bonos en terreno propio como en bonos en terreno urbanizado. Continúa, Fabricio. ¿Alguna otra inquietud? Sí, ahora la situación, usted ya, Iván le había consultado sobre estamos o no estamos preparados. Bueno, indudablemente que nunca vamos a estar preparados para algún desastre de este tipo. Mire lo que está ocurriendo ahorita en el sector del panecillo, ¿no? En el regocijo concretamente. ¿Eso es fruto del sitio de riesgo o hay otro aspecto que ha permitido que esas viviendas se estén hundiendo? Hay varios procesos. A veces nosotros creemos que con la construcción de pozos ciegos o pozos sépticos, asimismo con una fuga pequeña de agua, una filtración pequeña de agua de de una vivienda, un aljibe con alguna filtración, más la zona que básicamente no es la adecuada para soportar este tipo de pesos de viviendas y las construcciones que ya tienen 30, 40 años. Todo eso genera también un proceso de erosión agresivo. Súmele a eso que la parte visible en el tema sísmico, si es que hablamos de un tema como el que iniciamos con el 16, la formación tectónica de Esmeraldas hace que sea algo que es muy visible en ciertas partes del mundo. Los peñones o los acantilados que tenemos nosotros desde el sector de Esmeraldas hasta el sector de Muisne. Esos son la parte más visible de la formación tectónica, es decir, de la actividad sísmica de Esmeraldas. Eso también por el tipo de suelo, que es una arcilla como la que tenemos ahora, que la tenemos en la zona alta de Esmeraldas, hace que esto sea inestable y pues básicamente puede ser que el día de hoy no haya ningún problema, de aquí a 50, 100 años no exista mayor dificultad, pero que en una hora o tal vez en 2 o 3 semanas todo lo que nosotros hemos logrado se pueda afectar. Y eso es lo que pasa en este momento en el sector del regocijo. Bueno, hay otros sitios también que estamos observando. Bueno, el tema de la vía de ingreso a la ciudad, donde se ha deslizado también, forma parte de esa composición del suelo que es arcillosa y cuando el río está socavando o le está prácticamente socavando la parte baja subterránea, pues va a comenzar a deslizarse. Y hay que comenzar, y también hay que comenzar a analizar técnicamente ese sector de la entrada de la ciudad, porque mientras el río Esmeraldas vaya a estar socavando por debajo, no nos sorprenda en una mañana o un día de estos que toda esa parte de la loma se va a deslizar, ¿no? Así es, tienes toda la razón. Y adicionalmente tenemos que sumar que la explotación de minas, es decir, de los áridos y los pétreos, a lo largo de todo el Esmeraldas, ha generado un cambio en el curso del río, poco a poco, lento y progresivo, y eso ha estado afectando desde las poblaciones de Majua, Chinca, San Mateo, y pues no podemos decir que también en la zona de Esmeraldas. Entonces, si el cauce estaba mucho más a la derecha y ahora por el patrón y este comportamiento, por esa explotación de las minas hacia la izquierda, entonces podríamos estar hablando de que existe una potencial afectación a todo el sector del Cabezón y eso puede traer consecuencias severas en el proceso de la conectividad de Esmeraldas. Y imagínate vernos en un escenario en la que la vía única en estos momentos sea la que nos lleva desde 15 de marzo hasta el sector de El Basurero o el sector de San Martín de Porres, Esmeraldas Libre. En estos momentos eso sería catastrófico. Y verá que lo estamos anunciando hoy, 16 de abril del 2021. Ojalá esto no ocurra. Bueno, cambiándonos de tema, Beto, y queremos aprovechar justamente estos minutos con usted. Se han tomado nuevas resoluciones, pero al parecer las resoluciones como que quedan en papel, o sea, se toma disposiciones y aquí nadie cumple, aquí a nadie se sanciona por
no sé, por evitarse algún contratiempo o alguna situación, pero hay que ponerle un correctivo y el ciudadano, la incivilidad que se está generando en estos últimos días nos está pasando factura y graves facturas. Tenemos ya creo que el cementerio municipal ya no permite el ingreso de más cadáveres en ese sector. O sea, hay que decirlo de manera cruda. Esto está fuera de control y las disposiciones y las acciones quedan solamente en papel. Bueno, primero debo decir lo siguiente. No hay espacio en los cementerios, muy pocos, o sea, en el general, hablando de los públicos, a menos que sea en el área rural o en cementerios privados. No hay oxígeno, señores. No, ya no estamos en una ubicación en la posibilidad de tener oxígeno con mucha facilidad. No hay camas UCI, no hay camas, las camas intermedias existen, pero las intermedias son para esperar a la gente que fallece o la gente que sale ya de alta, en el caso para utilizar las UCI. La probabilidad de vida en las UCI es del 30%, es decir, usted ingresa 70%, tiene la probabilidad de fallecer y 30 para poder nuevamente estar en vida. La cepa, que es mucho más agresiva, más que la británica, la sudamericana a través de la brasileña, ya es comunitaria en Esmeraldas. Echarle la culpa a las campañas políticas, pues sí. Echarle la culpa a las elecciones, también. Echarle la culpa a las incivilidades, indudablemente que sí. Pero que en estos momentos la situación es sumamente compleja, porque si antes una persona infectada afectaba a 1.5 personas más, ahora estamos hablando de que son entre 4 a 6 personas por cada persona afectada, que genera otro tipo de contagios. Por lo tanto, esto se va a volver ya insostenible y aunque usted genere un cierre en el proceso de aglomeraciones, que por cierto, el MIES es el que tiene que hacer el control en las entidades bancarias. Hay alrededor de 220 puntos de pago, pero la gente solo utiliza 2. ¿Por qué solo utiliza 2? Porque hay ciertos bancos que dicen, no hay sistema, yo ya se me acabó mi cupo, y toda esa responsabilidad se la dejan a 2 entidades bancarias que son públicas. Entonces, es el MIES quien tiene que exigir que esas entidades que no están pagando los bonos, a pesar de tener convenios de pago, no lo hacen. Entonces, las aglomeraciones se generan, la necesidad de la gente de salir, incluso hasta por gusto, todavía existe. Entonces, lo que se pretende es, en estos momentos, asumo al COE nacional y que nos toca a los COEs cantonales acoger, son las medidas restrictivas nocturnas, pero esto genera una afectación en la reactivación productiva para personas y medios que también han hecho su inversión. ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Por lo tanto, como lo dices muy, muy seriamente tú, el hecho es de la sanción a quienes incumplen la normativa. Ahora veo que en un sector de Vallehermoso se va a realizar, unos muchachitos van a realizar una fiesta, pero que indudablemente es tipo calle 8, otros la realizan en la zona de la Ribera, estas calles 8, que por cierto han disminuido mucho en estos últimos tiempos por el trabajo del Consejo de la parte de seguridad cantonal, pero que indudablemente el trabajo y la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Entonces, señores, la situación es compleja, la situación es muy difícil en estos momentos de manejo de pandemia. Si antes existían 3 personas en el mes de febrero, 3 personas morían por día, ahora estamos hablando que en abril son 6. Eso lo dice la estadística y este dato aumentará en el transcurso de los días. Y todavía no tenemos el resultado del tema de las elecciones porque hay familias enteras que están contagiadas con este virus. Y ya como tú lo señalas, la cepa brasileña aquí prácticamente ya es comunitaria y no es que solamente está en Zamora Chinchipe o está en La Tacunga, los casos que se han podido
por efecto de alguna investigación de una universidad. Es lamentable la situación que se nos viene. Te dejamos en la parte final, Beto. Sí, por el proceso recordatorio del 16 de abril, pues no hemos aprendido, indudablemente no hemos aprendido y no estamos preparados para afrontar un evento como que podría pasar. El 16 de abril es un proceso recordatorio con la paz y la tranquilidad también, ya después de 5 años, para poder seguir recordando a quienes fallecieron, a quienes fueron también funcionarios, profesionales, padres, hijos, hermanos, tíos, pero que también hay que recordar que podemos perderlo todo. Podemos perderlo absolutamente todo. Y eso trasladado al tema de la pandemia sigue siendo una responsabilidad ciudadana, sigue siendo responsabilidad tuya desde tu casa. Muchísimas gracias al Enlace Regional Informativo.